Bueno, gracias por el vídeo y me quedo con todos podemos ser inclusivos. Vamos a ver si es verdad y apretamos un poco las tuercas. Ponemos más voluntad y en estar más cerca. La siguiente ponencia lleva por título Dignidad y lenguaje, autismo sin mitos ni usos peyorativos, y la van a presentar Anabel Cornago y Manuel Rincón. Así que creo que las presentaciones ya están hechas. Hemos tenido la mejor presentación con el vídeo que nos ha puesto Inés. Yo creo que ha sido la mejor introducción a lo que vamos a hablar. Yo creo ahora. que sí, además la música era genial, de verdad. No la conocía. Alemania está muy lejos. Venga, Bueno. mucha suerte. Pues nada, es un día de emociones a flor de piel, pero ahora nos toca pasar a la parte un poco más oscura, que es la batalla diaria contra muchos medios de comunicación y su forma de enfocar el autismo. Hubo un día, en el verano del año pasado, en que me desperté como cada día y me puse a buscar información en el ordenador sobre autismo y me encontré con el siguiente artículo en un periódico. Los policías enseñan autodefensa personal a familiares de enfermos de autismo para combatir la enfermedad. Cuando hablamos de autismo lo hacemos de una enfermedad peligrosa. Un autista se caracteriza por una agresividad incontrolada, tirar del pelo y zarandear a las personas. Esto apareció publicado en El Norte de Castilla. Desde el Grupo contra los Mitos nos pusimos en marcha, mandamos un montón de correos, les inundamos su buzón y, por supuesto, logramos que ya no solamente que retiraran el artículo, sino que lo borraran de la red, con lo cual ahora no hay nadie que pueda acceder, afortunadamente. Eso es uno de los casos. Otro nos va a contar Anabel, como por ejemplo la entrevista en la COPE del doctor Madero, en el que se vertieron también barbaridades en antena. Y en fin, hemos empezado el mes pasado una campaña que va viento en popa a toda vela y os dejamos con Anabel. Yo la voy a acompañar porque soy el representante en Valencia del grupo y ella nos va a contar. ¿Vale? Muchas gracias. A mí me gustaría que Miriam Reyes subiera a la mesa conmigo, porque es una también de las promotoras, por favor. Muy bien, Confi. ¿Se oye ahora o...? Porque ahora no llevo las antenitas de antes. Bueno, pues ahora nos toca hablar de otra importante labor, de otra gran labor que tenemos que hacer las familias, las personas que convivimos con el autismo, y es la información y la concienciación sobre el autismo sin mitos ni usos peyorativos. Es decir, vamos a hablar ahora de dos cosas muy importantes. Vamos a hablar sobre la dignidad y vamos a hablar sobre el lenguaje. Todos somos personas, todos los que estamos aquí, nuestros hijos son personas y como tales todos tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Es así. Por eso es muy triste que en muchísimas ocasiones se anteponga la etiqueta a la persona. Fátima Collado creo que lo ha reflejado muy bien en la ilustración. Yo tengo un hijo que se llama Eric, ya os lo he presentado antes. Es un niño muy divertido, es un niño que tiene unos ojos azules impresionantes, es un niño al que le encanta calcular, le encanta subir a los espacios altos, odia el sonido de los frigoríficos, por ejemplo. Es decir, podría describirlo de muchísimas maneras, pero nunca le describiría diciendo es un autista. Es decir, mi hijo es un niño feliz, es un niño que tiene autismo y que el autismo no lo define ni le definirá nunca como persona. Él es Eric, él es mi hijo. Por eso ya digo muchas veces que el diagnóstico de autismo ya no me asusta. A lo mejor esa fase de duelo hace ya mucho tiempo que le ha pasado, pero lo que sí me asusta y muchísimo es la intolerancia, la falta de información, la desinformación, el desconocimiento que existe sobre el autismo y los mitos que todavía perduran. Yo de estas cosas... Bueno, este es un dibujo de un niño de 6 años, se llama Iker, vive en Zaragoza,
Su mamá se llama Yosune, no está hoy con nosotros, y es un niño que, bueno, pues también, además, tiene autismo. Como hemos dicho, convivir con el autismo implica también una importante labor de concienciación y de sensibilización. Y de verdad, aquí tenemos que estar todos, pero absolutamente todos unidos. Lo desconocido, además de asustar, alienta a la difusión de informaciones falsas, y más si perduran mitos que contribuyen a la asociación del autismo a factores negativos como aislamiento, falta de interacción y de comunicación, ausencia de sentimientos o agresividad. Espera, es que hay que pasarlas. Flaco favor nos hace también cuando leemos en los periódicos o cuando escuchamos a los políticos: Zapatero es autista, este gobierno es autista, no sé quién es autista. Es que lo vemos con demasiada frecuencia, y es que además a mí no me molesta que se diga esta persona tiene autismo, autista, que se utilice el término en sí no es ningún problema. El problema es la asociación, es decir, se asocia autismo a incapacidad, se asocia a ese gobierno que no escucha, a ese gobierno que no hace, a ese gobierno que no puede, a esa persona que no sabe. Joder, yo tengo un hijo, mi hijo se llama Eric, tiene autismo, y si puede, y si se comunica, y si siente, y se hace, y si escucha. Por eso, de verdad, ese uso peyorativo nos está haciendo muchísimo daño a todos. Es un gran trabajo el que tenemos por delante, y en esa gran labor nos hemos unido muchísimas personas a través de Facebook. Creamos el grupo contra los mitos del autismo hace ya 2 años. Es triste decir, pero lo vamos a repetir, cómo nació el grupo. Hay que ir para atrás. Una más. No, la siguiente. Ah, no. Otra más. Sí, exactamente. El origen de nuestro grupo fue un programa en la COPE, en el programa La Mañana, con Federico Jiménez Los Santos. Invitó a un supuesto entendido en autismo, al doctor Luis Madero, y yo creo que en mi vida he escuchado jamás tantos mitos sobre el autismo juntos, y fue algo que de verdad que hizo muchísimo daño. Las cosas que se dijeron pues fueron, entre otras: el autismo es una enfermedad psiquiátrica y psicopatológica. La poca afectividad que reciben estos niños desde que nacen de sus padres es una de las principales causas del autismo. Las personas con autismo son agresivas, incapaces de sentir, de relacionarse o de mostrar afectos. Los niños con autismo no pueden ir a colegios normales. La recuperación es muy escasa o no hay causa genética en el autismo. La verdad es que duele muchísimo escuchar esto, pero sí, se dijo en un programa en la radio de gran audiencia, y esto lo escucharon, creo yo, que miles de personas. Este fue el detonante, digamos que fue un momento en el que nos sirvió la sangre y muchísimo. Creamos el grupo en Facebook, como he comentado, y nos pusimos en marcha. Preparamos una carta, recogimos muchísimas firmas por internet, nos pusimos en contacto con la COPE, con la Conferencia Episcopal, con el Defensor del Menor. Bueno, ni sé, la verdad, nos movilizamos, no conseguimos nada, todo hay que decirlo, ni la COPE respondió, ni la COPE rectificó, pero ¿qué hizo? ¿Nos desanimó? No, dijimos, esto hay que trabajarlo y hay que seguir. En más de 2 años de trabajo, yo me estoy liando muchísimo. ¿Ves? Y antes estaba Ima conmigo y me lo movía y no sé. Ah, vale, exactamente. Bueno, pues en 2 años de... Perdonad, ¿eh? Exactamente, sí. Bueno, en 2 años de trabajo el grupo superó más de 6.000 personas. Hemos enviado cientos de mensajes, cientos de cartas cada vez que se ha utilizado en un medio de comunicación o un político o alguien ha utilizado el término autismo de forma peyorativa. Hemos compartido muchos mensajes, mucha información para ir erradicando los mitos, hasta que por estas cosas de Internet y de Facebook el grupo desapareció, pero ahora hemos renacido con más fuerza que nunca. Con el grupo Acciones contra los mitos del autismo, también en Facebook.
¿Quiénes somos? Pues mira, somos nosotros, somos todos los que estamos aquí, somos las familias, somos los profesionales, somos las asociaciones, las entidades y los amigos de personas con autismo. Creo que por primera vez, no lo sé, porque yo vivo en Alemania también, ¿no? Hemos conseguido que en acciones contra los mitos del autismo nos hayamos unido todos, prácticamente todas las asociaciones de autismo, foros, ¿no? Vamos, estamos todos ahí. Podríamos resumir en 4 las actuaciones principales que estamos llevando a cabo. Lo primero es actuar conjuntamente cuando se utiliza el término autismo de forma peyorativa, lo que he comentado de los periódicos. Hemos hecho también una campaña que vamos a volver a poner en marcha para cambiar la definición de autismo en los diccionarios. Hemos creado un blog. El blog se llama también Acciones contra los mitos del autismo. Y el pasado 12 de septiembre iniciamos y pusimos en marcha una campaña de sensibilización mediática de la que ya estamos viendo los primeros resultados. Somos un grupo abierto en el que os invitamos a todos a participar y, por favor, sugerencias, críticas, colaboraciones, todo lo que se os ocurra. O sea, Miriam y yo un poco lo hemos estado moviendo, por decirlo de alguna forma, pero con el apoyo de ASPAO, con el apoyo de Autismo España, con el apoyo de todas las asociaciones, pero necesitamos voces, necesitamos a gente, no llegamos siempre a todo. Bueno, pues vamos a empezar a incidir un poquito en la primera de las acciones, que es el uso peyorativo. Aquí Miriam pues preparó un pequeño popurrí, porque si tuviéramos que meterlos todos, no sé cuántas páginas del PowerPoint íbamos a llegar. Son demasiados titulares. Se sigue utilizando el término autismo asociado a connotaciones negativas porque se parte de mitos e informaciones falsas, como las personas con autismo no pueden interactuar o comunicarse, las personas con autismo viven en su mundo, las personas con autismo son incapaces de sentir o por la definición terrible que luego veremos que aparece en los diccionarios. Y ello da pie a que cada vez más periodistas, más políticos, líderes de opinión, pues utilicen el autismo pues como el que ve llover, es que parece que se ha puesto de moda. O sea, me llega incluso hasta a mí, en Alemania pasa lo mismo, pero ahora estamos hablando de España. Y encima, lo que hemos dicho antes, asociado siempre, pero es que siempre a connotaciones negativas. Lógicamente entendemos que no hay mala intención, es decir, yo creo que nadie utiliza el término autismo adrede para hacer daño o para ofendernos, lo que hay es simplemente desconocimiento. Por eso cuando respondemos vamos a intentarlo, lo hacemos, pero vamos a hacerlo siempre desde el respeto. Queremos informar y concienciar, pero no herir ni caer también nosotros en descalificativos. Es que a veces se nos enciende la sangre y es normal, ¿no? Cuando de repente un día, otro día, fulanito, las personas con autismo no se comunican, no sienten, pues es normal que a veces nos hierva un poquito la sangre, pero tenemos también que controlarnos, de verdad, actuar siempre con muchísimo respeto, con moderación y lo que hemos dicho, informar y concienciar. ¿Cómo actuamos? Pues muy fácil. Tenemos preparada una carta modelo con el título Uso y abuso del término autismo. Conseguimos el contacto con el medio y con el autor, generalmente por la dirección de email, y no siempre, a veces no lo logramos. Le mandamos la carta. También muchas veces enviamos cartas al director y la verdad es que nos van publicando y cada vez nos publican más. Compartimos también en Facebook el artículo, con la carta que podemos enviar o el modelo de mensaje, el mail y cómo enviarlo, es decir, intentamos facilitar las cosas lo máximo posible porque no siempre disponemos de tiempo y cuando es posible dejamos también mensajes en el cuerpo de la noticia. Aquí, por ejemplo, bueno, pues este es un ejemplo de cartel, autismo, no lo utilices para descalificar, tus palabras pueden hacerme mucho daño. Y es verdad. Gracias a Conecta, por cierto, que fue quien lo hizo. Bueno, la campaña para cambiar la definición del diccionario. Cuando abrimos el diccionario de la Real Academia, nos encontramos con una definición de autismo terrible. Repliegue patológico de la personalidad sobre sí misma, o síndrome infantil caracterizado por la incapacidad congénita de establecer contacto verbal y afectivo
con las personas y por la necesidad de mantener absolutamente estable su entorno. En psiquiatría, síntoma esquizofrénico que consiste en referir a la propia persona todo cuanto acontece a su alrededor. O sea, es leer esto y la verdad es que nos dé un yuyo, es que no tiene nada que ver con la realidad. Lógicamente nos pusimos en marcha, ya fue pues, a finales del 2009, enviamos cientos de cartas, hicimos un modelo de carta, la podéis ver ahí, no la leo porque es ahora demasiado. Y bueno, simplemente pidiendo la modificación de la definición de autismo en el diccionario porque no tenía nada que ver con la realidad. La RAE nos contestó, la verdad es que nos contestó y comentó que iban a trasladar nuestro escrito, bueno, los cientos de cartas, porque cada vez iban contestando más y más, al Instituto de Lexicografía donde lo estudiarían y demás. Como pasaba el tiempo y no pasaba absolutamente nada, volvimos a enviarles un recordatorio. La Real Academia nos volvió a contestar, sí, estamos recibiendo vuestros cientos de cartas, lo tiene ya el instituto no sé qué, pero la modificación de un término en el diccionario lleva su tiempo, la nueva edición va a salir en el 2013, pero bueno, en Internet se puede ver cuando se van modificando las voces. Y bueno, hemos mirado en Internet y bajo el epígrafe artículo enmendado vuelve a aparecer la definición de autismo que os he leído hace un ratito. Así que nos toca ponernos en marcha, nos toca volver a actuar y en esta ocasión, bueno, ya les dijimos a la RAE, por favor, que se pusieran en contacto con AETAP y con Autismo España. Nosotros nos hemos puesto en contacto con AETAP y con Autismo España y nos han dicho no, aquí la Real Academia no ha contactado. O sea que, como he dicho, nos volvemos a poner en marcha y esta vez lo que vamos a intentar es darles una definición de autismo más o menos hecha. O sea que en colaboración de nuevo con ASPAO, con AETAPI, con Autismo España, pues va a ser una de las actividades o de las actuaciones que a partir de noviembre, ¿no? O sea, ya, a la vuelta en el frío de Hamburgo. Bueno, esta es la cabecera de nuestro blog. Gracias a Esther Cuadrado, es nuestro blog Acciones contra los mitos del autismo y bueno, más que nada intentamos tener en el blog pues, reunido toda la información que vamos preparando, los modelos de cartas, las actuaciones que estamos haciendo y demás. Os comento también que hemos presentado el blog a los premios Bitácoras, no para ganar el premio físico, sino simplemente porque Bitácoras mueve muchísimos blogs, es decir, la mayoría de los internautas acceden a Bitácoras, se mueve mucho y por tercera semana consecutiva vamos los primeros en la categoría de social medioambiental. Y bueno, pues si estáis en Facebook o tenéis la oportunidad de votar, os lo pido. Luego el premio ya lo sortearemos. O el que quiera, el que viva en Madrid, que vaya a recogerlo. O sea, el caso es presencia, presencia y presencia, que nos vean. Y bueno, ahora vamos a hablar de nuestra campaña de sensibilización, que yo creo que es la acción más importante que hemos puesto en marcha, fue el 12 de septiembre. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues bueno, preparamos diferentes materiales informativos. En primer lugar, un modelo de carta-respuesta, uso y abuso del término autismo para cuando se use el término autismo de forma peyorativa. Hicimos un modelo de entradas para blogs, es decir, el que tenga un blog y desee difundirlo no tiene más que copiar y pegar y difundirlo. Hicimos también muchísimos modelos de mensajes y de carteles, un dossier de prensa bastante completo del que luego hablaremos un poquito. Preparamos también los diferentes mitos que hay sobre el autismo y por qué deberían desaparecer de una vez. Y tenemos pendiente ahora preparar pues otros modelos de cartas al director, otro tipo de reportajes, es decir, continuar siempre generando información, pero información real sobre lo que es el autismo. Luego lo que hicimos fue también preparar diferentes grupos de trabajo y la verdad es que sois muchísimas las personas de toda España y de muchísimos países de habla hispana que os habéis volcado. Creamos grupos de trabajo para coordinar la acción de los blogs,
o para recopilar los datos de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, asociaciones de prensa, partidos políticos, diputados, universidades, etcétera, etcétera, y todo ello coordinado por comunidades autónomas. Ahí estoy mirando en este momento a Menchu Gallego, por ejemplo, o a Dana, que son parte del equipo. Por eso, porque tenemos que repartir trabajos y porque es algo creo que nos compete a todos. ¿Y qué hicimos después? Pues bueno, pues enviar el dossier de prensa el 12 de septiembre en una acción coordinada en toda España, en Argentina, en Perú, en Chile. Bueno, el mismo día salieron, bueno, he puesto aquí más de 1000, no lo sé, miles de dosieres de prensa. Y poco a poco vamos viendo resultados, muy poquito a poco. Es decir, ya sabemos que no podemos conseguir cambiar las cosas en un día, pero lo que es importante es que seamos continuos y que de verdad que nos impliquemos todos. El dossier lo tenemos. Yo tengo un primo que es periodista, mi vecino, es que vivo al lado del Faro de Vigo, es que no sé qué. Cógete el dossier, llévalo. De verdad es una acción que tenemos que hacer entre todos. Y lo que hemos hecho también ha sido organizar alguna rueda de prensa. En este caso, la Asociación Conecta la organizó en Motril, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. La verdad es que hubo muchísima repercusión, eso sí que salió en todos los periódicos, en todas las radios, en todas las televisiones. Y tenemos pendientes otras dos. No lo cuento por eso del yuyo, aunque no soy supersticiosa, pero bueno, llegarán. Y ahora me gustaría compartir también algunos de los carteles que hemos preparado con ilustraciones de Fátima Collado o de Santiago Ogazón. En este caso, con algunos textos hemos ido montando. Algunas están muy bonitas, otras las he montado yo que no tengo ni idea de cómo hacer las cosas. Por favor, de verdad, ayudadnos. Seguro que tenéis una idea, que alguien dice, joder, si es que yo me manejo genial, si es que yo tengo un programa. No lo sé. Estas las voy a ir pasando para que las veáis. Aquí, por ejemplo, el mayor lastre que se encuentra una persona con autismo no es el diagnóstico, sino el desconocimiento y los mitos que perduran en la sociedad. Este es muy bueno, de Menchu. No es el autismo el que nos hace la vida más difícil, son la desinformación, el desconocimiento y la discriminación. Y ahora ya para terminar voy a comentar un poquito en líneas generales los mensajes que hemos difundido en el dossier de prensa. Como siempre, estamos abiertos a todos. Se puede mejorar, se puede hacer todo muchísimo mejor. Uno de los mensajes que hemos difundido es que el autismo no es una enfermedad. El autismo es un síndrome con un espectro muy amplio, no una enfermedad. Afecta de forma diferente e intensidad. Así que no hay dos personas con autismo iguales y por eso no se puede nunca generalizar. Que lo tengamos claro, autismo no es enfermedad. Cada persona con autismo es diferente, como todos nosotros somos diferentes. Hablaremos también siempre de dificultades, no de incapacidad. O sea, cuando hablamos de autismo sabemos que hay una afectación en 3 parcelas, entonces diremos dificultades, pero no incapacidad, o sea, dificultades en el lenguaje y en la comunicación, dificultades, no incapacidad, en las relaciones sociales, intereses restringidos y repetitivos, pero que con una buena estimulación, con el trabajo diario, se puede mejorar y emplear siempre. ¿Qué vamos a destacar también? Al igual que todos los seres humanos, la posible realización de las personas con espectro autista es ilimitada. Las personas con autismo comparten muchas características, necesidades y deseos con las personas de su edad sin autismo. Hay muchas cosas que diferencian a las personas con TEA, pero también hay muchas cosas en común. Como todos nosotros, tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Todos, pero todos somos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos. Y también, como he comentado, preparamos lo que serían los principales mitos que se están difundiendo sobre el autismo. Mito 1,
la carencia de sentimientos. Bueno, este es Eric, es mi hijo, y como mensaje, las personas con autismo claro que sienten, y lloran, y se ríen, y se alegran, y se enfadan, y tienen celos. Dios mío, por favor, es que ¿cómo se puede decir? Ausencia de sentimientos es autismo, es que... En fin, pero se sigue diciendo demasiado, demasiado. Mito 2, aislamiento en su mundo. Es decir, las personas con autismo viven aisladas en su mundo, son incapaces de sentir. ¿Y qué decimos nosotros? Los esfuerzos por comunicarse con o sin lenguaje son grandiosos. Ni viven en otra galaxia ni mirando una pared. Las personas con autismo forman parte del mundo, en una sociedad donde, por cierto, hay cabida para la diversidad. Todos somos diferentes. Bueno, aquí es para ponerse la carne de gallina, imagino que para todos los padres y madres, ¿no? La famosa teoría de que la falta de cariño provoca el autismo, la famosa teoría de las madres neveras, la famosa teoría de Bruno Bettelheim, la madre que lo parió, podríamos decir incluso, ¿no? En fin. La falta de cariño. Sí, yo también. En fin, y decir exactamente se nace con autismo. Otro de los mitos es la segregación inevitable. Lo que decían en la COPE, no, si no pueden ir a colegios normales. Es decir, debe desterrarse la falsa creencia de que las personas con autismo solo pueden vivir o desarrollarse en centros segregados. Es con la intención sobre todo de protegerlas. Pues no, la inclusión social es una de las claves para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA. Y de todas formas, o centro segregado o inclusión, o sea, una decisión personal, pero no decir por principio, ¿tú tienes autismo? Al gueto. No, esa no es la solución, sino trabajar todos por una sociedad inclusiva, trabajar todos para que nuestros hijos tengan medios. Otro de los mitos, y ahí creo que tenemos que tener cuidados, y aquí me incluyo. Yo tengo un niño y mi niño es pequeño, por lo tanto normalmente ¿a dónde tiro? ¿A qué me refiero? Pues a los niños con autismo. Y aquí me doy una llamada de atención a mí misma, o sea, yo también tengo que cuidarlo. Con demasiada frecuencia los medios hablan de niños autistas, pero casi nunca de adultos autistas. Y estoy diciendo niños autistas, adultos autistas, porque generalmente en el periódico pone niño autista, adulto autista, aunque desde luego nosotros preferimos decir personas con autismo. Es necesario que la sociedad conozca y entienda tanto a los niños como a los adultos afectados por autismo. Esto, más que un mito, yo creo que es no una conclusión, pero a mí por lo menos me gusta mucho más decir que mi hijo tiene autismo que mi hijo es autista. Lo hemos dicho antes, es decir, por encima de cualquier etiqueta hay una persona. Yo tengo un niño, se llama Eric y tiene autismo. Por eso proponemos emplear la fórmula persona con autismo en lugar de utilizar simplemente la palabra autista. Así se pone de relieve la condición de persona con sus características y diferencias independientes del autismo. Sobre la definición del diccionario, creo que nada más tengo que añadir más que nos tenemos que poner las pilas. Y una pequeña conclusión de los resultados. Desde que iniciamos la campaña de comunicación, pues hemos conseguido que nuestros mensajes o nuestro dossier de prensa, más resumido, menos resumido, se haya publicado en unos 40 periódicos, que no está nada mal. Ha habido como unas 10 entrevistas de radio. Aquí Miriam, la experta. Un programa de televisión, pero bueno, hay que empezar de alguna forma. Los blogs se han volcado. Tengo aquí anotado más de 300 entradas en blogs diferentes, pero son muchas más, porque no me ha dado tiempo a seguir rastreando en la red. De políticos, mandamos absolutamente a todos, o sea, a todos los diputados, a todos los senadores, a todos los locales. Nos han respondido 8. Asociaciones de prensa, 2 respuestas. Escritores, la verdad es que por mi trabajo anterior tengo bastantes contactos y bueno, 10, Carmen Posadas, entre ellos. Es que como vivo en Alemania se me pasan a veces los nombres.
La implicación de las asociaciones de autismo ha sido prácticamente total y absoluta, tanto en España como en otros países de habla hispana. Y bueno, miles y miles y miles de mensajes por los muros de Facebook y de Twitter. Como decimos siempre, unidos, pero todos unidos tendremos mucha más fuerza. Gracias. Tranquilita esta.